Hermanas, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todas y cada una de las que puedan ver este video. Quisiera, hermanas, en este día traer una palabra que el Señor me ha dado durante estos días. He estado meditando en ella y creo que es de mucha bendición. Y más que una palabra de revelación, es más que todo como un consejo, ¿no? Como cosas que necesitamos tomar, cosas que necesitamos hacer para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, quisiera leer allí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Qué linda es la palabra del Señor. Y quiero ir al punto, porque no quiero que se me haga muy largo este video, pero el Señor, veo yo que lo primero que Él nos dice es que nos quitemos todas esas cosas. Por ejemplo, dice la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y esas cosas que muchas veces nos obstaculizan la búsqueda del Señor. Pero me quiero enfocar más que todo en el versículo 2. Y dice ahí, desear. Y hay una coma, o sea, hay una pausa. El Señor nos dice desear. ¿Qué es desear? O sea, anhelar. Deseas aquello que te gusta, aquello que te agrada, aquello que es rico a tu paladar, en el caso de la comida, aquello que te satisface, aquello que te sacia, que te llena. Eso es lo que tú deseas, ¿no? Aquello que te trae felicidad, aquello que te trae gozo. Entonces el Señor dice, desead. ¿Desead el qué? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y ahí hay otra pausa, hay otra coma. Entonces, hermanos, el Señor me venía hablando a mí acerca de, yo le decía, Señor, tu palabra es esa leche que nosotros necesitamos, esa leche espiritual. Pero dice ahí, como niños, desead como niños recién nacidos. Es un ejemplo el que el Señor nos está poniendo. O sea, no quiere decir que somos niños y que la palabra es un vaso de leche, no. Sino que nos pone un ejemplo de cómo cuando un niño nace, él quiere tomar su leche, él quiere tomar su alimento porque sabe que ese alimento es lo que lo va a saciar, ¿no? Y nosotras como madres sabemos que ese alimento es necesario porque ese alimento le va a dar a él crecimiento, le va a fortalecer sus huesos, le va a dar inmunidad ante las enfermedades, va a hacer muchas cosas en el niño. O sea, su vida prácticamente depende de esa leche. Y entonces la palabra de Dios dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Tiene que ser una leche, una palabra sana, una palabra que no sea adulterada, que no sea tergiversada, sino una palabra como el Señor la ha dado. Que no solamente tomemos lo que a nosotros nos conviene, sino que que la tomemos tal y como viene. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos leer la palabra o no queremos que se nos hable la palabra en ciertas partes que no nos agradan, porque sabemos perfectamente que todavía no hemos desechado esas cosas. Pero acá el Señor dice que deseemos como esos niños. Entonces, cuando nacemos de nuevo, somos unos bebés espirituales. Entonces yo meditaba en esto y me daba cuenta de que muchas veces pasamos años y años en los caminos del Señor y ni siquiera hemos aprendido, ni siquiera hemos deseado tomar esa leche. Y
por la misericordia del Señor, aún no hemos muerto espiritualmente. Porque creo que en parte es porque las personas que nos guiaban, pues no nos supieron dar ese alimento y no nos supieron enseñar a buscar ese alimento. Hermanos, es necesario que leamos su palabra. O sea, lo primero que se le debe dar a un nacido de nuevo, a un recién nacido espiritual, es la palabra de Dios. O sea, debería ser obligatorio. Tómale la palabra completa para que tú entiendas, para que Dios te hable a través de ella. Desde que yo empecé a leer la palabra, he visto cómo la palabra de Dios me ha ido limpiando, me ha hecho crecer espiritualmente. Entonces, y cuando empecé a tomarla, cuando empecé a leerla, he querido más y más y más. Ya no me sacia, o sea, tengo que estarla leyendo constantemente, tengo que estar viniendo a la palabra, porque es lo que me ha llenado y es lo que me ha hecho crecer. Entonces es necesario, hermanas, que busquemos la palabra de Dios, que si queremos ser esas mujeres sabias que edifican su casa, pues que leamos la palabra. Pero no solo la leamos, sino que deseemos esa palabra. Deseemos con todo nuestro corazón, anhelemos estar leyendo y pidámosle al Señor esa revelación, pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, porque de no ser así no vamos a crecer. No vamos a crecer de estar oyendo mensajes de otras personas. Obvio, necesitamos pues que la palabra se nos sea predicada, pero muchas veces, bueno, a mí me pasó que queriendo encontrar la verdad, yo escuchaba a un predicador, escuchaba a otro y pasaba todo mi día oyendo prédicas, pero no me iba a la palabra, no me iba a la única persona que podía revelarme y darme esa verdad, que es el Señor y es su palabra. Él para eso ha dejado su palabra, para que escudriñemos, para que busquemos. Él no puede dejar así a simple vista pues todo lo que nos quiere dar, porque cualquiera lo podría entender, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que la gente natural no entiende las cosas espirituales. Y cuando nosotros somos espirituales, cuando nos volvemos espirituales, cuando buscamos en su palabra, cuando leemos cada día la palabra, cuando hay un hambre, una desesperación por leer su palabra, entonces vamos a crecer espiritualmente y ya no vamos a ser carnales, ¿sí? Ya vamos a dejar pues de andar con pleitos, con cosas de niños. Y el apóstol Pablo, bueno, acá les voy a leer una cita, pero pues no se sabe quién escribió Hebreos, ¿no? Pero él dice acá en Hebreos, quien sea que haya sido Hebreos, que lo haya escrito, dice en el capítulo 5, les voy a leer desde el 12. Está hablando ahí de la inmadurez espiritual. Y dice del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la palabra de Dios es para todos, pero cuando recién venimos al Señor, cuando recién le hemos conocido, necesitamos leer esa palabra pues todo el tiempo. Un bebé no tiene horario para tomar su lechita. Él cada vez que tiene apetito, él pide la leche, llora por la leche, se desespera por su leche. De igual manera nosotros tenemos que ser. Entonces, cuando el bebé deja de tomar su leche, pues cuando él ya puede comer sólido, cuando él ya le salieron sus dientitos y ya puede masticar.
Entonces nosotros, en esta misma palabra, pues podemos tomarlo como lechita, pero hay cosas que ya necesitamos pues comer sólido. Va a llegar un momento en el que ya no vas a conformarte con leer un poquito o con leer pues solo del amor o solo de la misericordia. No, el Señor conforme tú vas creciendo te va mostrando cosas, cosas grandes y ocultas que solamente Él te puede revelar. Si temprano tú le buscas, si tú pues le buscas con esa hambre, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor, esas cosas que están ocultas, ya son para los que han crecido, ya son para los que ya quieren y ya pueden masticar ese alimento sólido. No todo el tiempo vas a estar así con lo que puedes, con lo que cualquiera puede entender en la palabra. Las cosas ocultas son para los que ya han madurado, con los que ya han crecido. ¿Y cómo el Señor te las da? Pues Él te las va revelando. Entonces, esa palabra que está escrita ya no solamente la ves ahí, sino que cobra vida. Y esa palabra te toca, esa palabra te quebranta, esa palabra te cambia, esa palabra te transforma. Eso es lo que el Señor quiere, hermanitos y hermanitas, que crezcamos en el Señor, que crezcamos, que tomemos esa leche hasta que podamos crecer. Pero también Él quiere darnos ese alimento sólido, ¿sí? Quiero leer otra cita bíblica aquí en Primera de Corintios. También está hablando un poco, acá está hablando de la sabiduría, en el contexto pues de la sabiduría espiritual. Pero quiero leerles acá en Primera de Corintios 2, capítulo 2, el versículo 10. Bueno, vamos a leer desde el 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oye, oye lo que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le buscan. Pero Dios, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y bueno, ahí sigue hablando, pero luego dice, en el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, qué lindo. Pero ahí en el 3, yo quería pues leer un poquito el contexto, pero ya en el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, dejemos ya la carnalidad.
O sea que aún si nosotros estamos leyendo su palabra, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, cuando somos nacidos de nuevo, pues esas cositas se nos van a ir quitando. Mira, los bebés espirituales o los bebés físicos, los bebés, los niños, pues ellos lloran por todo, quieren toda la atención para ellos, quieren todo para ellos, no les gusta compartir, o sea, son muy carnales. Entonces, espiritualmente nosotros venimos siendo lo mismo. Pero a ellos conforme van creciendo y conforme su mamá les va enseñando, pues se les va quitando todo eso. Y van madurando tanto físicamente como espiritualmente. De igual manera nosotros cuando empezamos a leer la palabra, el problema que a muchos nos ha pasado es que no nos dieron ese alimento espiritual cuando nacimos de nuevo. Entonces yo tuve que pasar pues muchos años sin leer la palabra. Solo la leía de vez en cuando o cuando iba al culto de las cuatro paredes. Pero ahora que gracias a su misericordia he conocido la verdad, eh, pues he tomado, aún conocí la verdad y yo no estaba leyendo la palabra, ¿sí? Pues no se me había revelado eso hasta que un día el Señor pues me llamó a leer su palabra y ya llevo varios meses en eso, pero en estos meses yo he sentido que he pegado un estirón, he avanzado, he corrido y yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pude entender esto antes? ¿Por qué? Le doy gracias al Señor. Y no quiero decir con esto pues que ya soy una madura espiritual. No, pero ya tengo necesidad de un alimento más sólido. Ya para gloria y honra del Señor puedo entender la palabra de Dios. Puedo ver cómo el Señor se revela a mi vida a través de su palabra, cómo el Señor me ha acercado a Él, o sea, a través de leer su palabra yo me he acercado más a Él en oración, en levantarme en la madrugada, en hacer ayuno, en buscarlo a Él, en amar su presencia, en estar siempre con Él. Y eso, hermanas, me ha hecho crecer como madre, me ha hecho crecer como esposa, me ha hecho crecer como hija, me ha hecho crecer como hermana en Cristo y como hermanos pues en carne. Entonces el Señor quiere eso de nosotros, de nosotras, que crezcamos. Y cuando el Señor ve que vamos teniendo esa madurez, y no solo el Señor, sino nuestra familia, la gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestros vecinos, o sea, ven ese cambio, pero ese cambio no lo hace un pastor, ese cambio no lo hace alguien que te diga, mira, no hagas esto, no hagas aquello, no, ese cambio lo hace la palabra de Dios, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. También la palabra de Dios dice que su palabra es como martillo que quebranta. Entonces, cuando a ti te den una palabra o cuando tú leas en la palabra algo que no te gusta, algo que te molesta, algo que te incomoda, alégrate, porque el Señor quiere quebrantarte, porque el Señor quiere quitar todo eso todas esas niñerías que tenemos, todas esas cosas que no nos dejan crecer. Quiere quitarte todos esos juguetitos. Ya no estás. Solo imagínate a un bebé, bueno, imagínate a una persona de 12 años con un Pepe, con pañal todavía, haciéndose en su pañal. O sea, no, ya dejemos esas inmadureces. Busquemos al Señor, busquemos ese crecimiento espiritual. Busquemos a Dios. Busquémoslo en oración, busquémoslo a través de su palabra. Eso quiere el Señor de nosotros. Que ya dejemos de andar llorando, lloriqueando por todo, que ya dejemos de andar, o sea, pidiendo oración para todo. Hermanos, vamos nosotros directamente al Señor, vamos directamente a esa vid que, que está ahí, o sea, estemos ahí como pampanitos, bebiendo de esa vid,
vayamos directamente a la fuente, que es Dios. Eso es, hermanas, lo que el Señor me ha dado y yo quería compartirlo desde hace, bueno, de hecho ya había grabado un video y creo que no era lo que el Señor quería porque a mitad de la grabación se me apagó el teléfono y lo borré. Entonces, ahora después de, creo yo que el Señor me quería mostrar un poquito más y pues es lo que les comparto. Es lo que tengo, lo que el Señor me ha dado y es lo que comparto. Y lo comparto no para gloriarme, Dios me libre, sino al contrario, para que ustedes puedan, pues de alguna manera, pues practicar o de alguna manera darles tips o consejos que tal vez a mí nadie me los dio, sino que tuve que aprenderlos en el camino, pero que te van a hacer más fácil la vida en el Señor, te van a hacer más fácil poder llegar al Señor, pero solo es de que te dispongas, de que tengas la necesidad en tu corazón del Señor, de su presencia y de su sabiduría, porque Él eso es lo que quiere, o sea, el hecho que tú crezcas es que Él quiere darte sabiduría, quiere darte entendimiento, quiere hacerte la vida más fácil. Así que, mi hermana, te animo y te exhorto a que busques tú, a que busques, que no esperes a que tu esposo, a que tu pastor, a que tu mamá, a que alguien más te diga, mira, haz esto, levántate, vamos a buscar. No, ve tú, porque el Señor está ahí esperándote. Busca al Señor, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado. La paz del Señor esté con todos.